que es importante que tengamos presente, digamos, que todos los materiales, digamos, respecto a la información de este diplomado, va a estar, digamos, subido en unas carpetas y estas corresponden frente a cada módulo, ¿no? Estos materiales que, digamos, que están, digamos, que constan de diapositivas, lecturas complementarias, videos, ¿no? Y que, digamos, este material pues se va a ir subiendo ya conforme pues vaya avanzando el diplomado. Digamos que muchos artículos de investigación, protocolos, algunos documentos, libros, ¿no? Pues se van a ir subiendo ya a medida que cada tema pues se vaya abordando y digamos que estemos, digamos, vaya avanzando el diplomado. ¿Qué les recomiendo? Que digamos, todas las lecturas complementarias, como hablamos de los enlaces, los nombres de libros, es importante que entendamos la temática vista, ¿no? Que muchas veces pues nosotros podemos complementar, digamos, de manera autónoma en nuestra casa sobre alguna información que nos pueda ayudar, digamos, para estar un poco más contextualizados y pues poder, digamos, hacer preguntas o dudas sobre lo que tengamos. Que es importante también que sepan que las clases pues serán gratuitas, van a quedar grabadas. Como les comentaba, la asistencia pues no es obligatoria, pero yo sí les recomiendo pues que asistan puntualmente a las clases y digamos que esto depende de este compromiso de cada uno de ustedes. Todo, digamos, lo que tiene que ver frente a los costos, certificados, todos los requisitos, digamos, que tienen que ver, digamos, frente a ese manejo administrativo, pues ya sería el coordinador del diplomado, pues el que le va a aclarar estas dudas. El día de hoy él les va a aclarar estas dudas, pues para que, digamos, ustedes le pregunten todo lo que tenga que ver con los certificados y lo que tenga que ver, digamos, con el material, con las carpetas, todo lo que ustedes deseen preguntar. Y pues que también sepan que los links y todas las clases pues serán gratuitas y ustedes pueden asistir. Sobre las reglas de la clase, como ya les comentaba, digamos que siempre vamos a mantener los micrófonos apagados, ¿no? En toda la sesión. Es importante que también entendamos que las cámaras de todos van a encontrarse apagadas. Que todos los comentarios que tengamos que hacer sean por medio del chat. Les recomiendo que respetemos las opiniones de las demás personas, ¿no? Digamos que el chat solamente se utilice para hacer preguntas relacionadas con el tema que se está abordando en ese momento en clase. Entiendo que a veces pueden surgir preguntas o dudas de temas que pueden estar relacionados pues con el objetivo del diplomado, pero que de pronto pues pueden, digamos, direccionarse de una manera diferente a lo que se está abordando en clase. Entonces, mi recomendación es que las preguntas sean respecto a lo que se está abordando en el momento en la clase, ¿no? Para no dispersarnos y para no entrar, digamos, a resolverle las dudas, que a mí me encantaría pues resolverle todas las dudas que tengamos, ¿no? Pero entonces pues también va a generar un efecto distractor en los demás estudiantes. También que seamos respetuosos sobre los comentarios, que también participemos, digamos, frente a las actividades propuestas en clase, o el trabajo autónomo, o las preguntas que de pronto pues podemos hacer aquí en el chat, que de pronto pues ustedes pueden darnos su concepto personal, ¿no? Les recomiendo que traigan bolígrafos, cuadernos, si de pronto ustedes conocen algún caso o alguna situación, pues podemos traerlo acá a clase para, digamos, abordarlo acá. Frente a las bases del aprendizaje, digamos que parte desde una necesidad, ¿no? La necesidad que tengo por, digamos, este aprendizaje. Ese interés, que también pues es la motivación que me genera a mí un determinado conocimiento, ¿no? Que parte desde algo que yo necesito. Y ese interés pues también está relacionado con la motivación por la cual yo estoy, digamos, activa frente a ese proceso de aprendizaje, cómo me motivo pues por el hecho del conocimiento. De ahí se derivaría la acción, que sería, digamos, el hecho de estar atentos y el aprendizaje en sí. Entonces, digamos que es importante que entendamos que las bases de aprendizaje, pues es importante tener en cuenta la necesidad, el interés y la motivación, para así pues tener una acción y un aprendizaje. Vamos a requerir una atención sostenida y
Pues esto se debe que es la capacidad que todas las personas tenemos para mantener este foco atencional en un largo periodo de tiempo, ¿no? Que es cómo nos vamos a permitir centrarnos en una actividad durante un tiempo, digamos, para llevar a cabo esta atención. Es importante que entendamos que pueden haber la presencia de distractores, ¿no? Y por eso pues requerimos esa atención sostenida. También el hecho pues de la atención sostenida aparte, digamos que también nosotros logremos también evitar o eliminar todos estos elementos distractores pues para centrarnos en lo que digamos estamos acá en clase. ¿Qué les recomiendo? Que digamos prestemos atención durante el periodo de tiempo y digamos en el momento pues que tengamos alguna pregunta o duda pues nos sirva para retener esta información para poder aprender y recordar. Pues recuerden que si no, yo no estoy atento frente a lo que estoy, digamos, aprendiendo, pues me va a me va a generar una dificultad el hecho de recordar y de aprender. Ahí todos están claros o tienen alguna pregunta o alguna duda respecto al horario, respecto a las reglas de la clase, respecto digamos, al formulario que vamos a evaluar, pues ya no va a ser evaluable, pero digamos que sí me va, digamos, a determinar si hay o no un nivel atencional. El diplomado terminaría el próximo sábado, en la tarde. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar ya respecto al diplomado, ¿no? Digamos que cuando hablamos de prevención del consumo de sustancias, cuando hablamos, digamos, desde psicología, desde la prevención y el abordaje de las adicciones, digamos que es importante que entendamos pues todos los tipos de adicciones que hay, ¿no? Que cuando ya hablamos frente a adicciones, frente a consumo de sustancias psicoactivas, que es importante pues entender que muchas veces pues vamos a diseñar estas estrategias para, digamos, identificar las técnicas para prevenir el uso, digamos, del consumo de drogas o sustancias psicoactivas, ¿no? Que sería, digamos, el principal tema de este diplomado. Pero cuando hablamos de sustancias, pues que no solamente hay una adicción o se puede generar una adicción frente a un consumo de sustancias psicoactivas, sino también a sustancias tales como las medicaciones, ¿no? Muchas veces también puede generar una dependencia, tanto física como emocional, el hecho de consumir fármacos. Algunos fármacos pueden que estén recetados o no por un médico. Que digamos que ya vamos a entender un poquito más a qué me refiero con ese consumo. Que es importante que entendamos, digamos, cuáles son los elementos cruciales para identificar estos factores de riesgo, ¿no? Digamos, es importante identificar cuáles son los programas preventivos y lo que tienen que ver frente a la intervención, digamos, en algunos contextos como ya sean entornos escolares, laborales, comunitarios, ¿no? Digamos que hoy en día la prevención del consumo de sustancias se presenta desde cualquier edad, ¿no? Desde, digamos, desde la infancia, la adolescencia, la adultez, el adulto mayor, ¿no? Por eso es importante, digamos, hablar desde la prevención y hablar también de todos los contextos en los cuales podemos hablar de prevención al consumo de adicciones o de sustancias. Muchas veces también, digamos que este diplomado, pues más que todo, va a estar dirigido a profesionales de la salud, digamos, a los profesionales que están en el campo educativo, ¿no? Que pueden desarrollar estos programas de prevención en el entorno educativo y a los que también tienen, digamos, algún tema de servicio social, ¿no? Que muchas veces pues también depende de cómo se deban de implementar soluciones efectivas para prevenir el consumo de sustancias. Digamos que acá es importante que entendamos que el hecho de, digamos, de completar, digamos, muchas veces los participantes, muchas veces pueden estar mejor preparados para diseñar y ejecutar algunos programas, ¿no? Digamos, dependiendo al tipo, digamos, de campo en que se encuentren. Y que también pueden promover también desde el estilo de vida saludable, digamos, ese tema de los hábitos, ¿no? Que hoy en día hablamos mucho de hábitos saludables frente a la prevención y que muchas veces pues también cómo podemos proteger a la comunidad respecto a, digamos, al tema de prevención del consumo de sustancias que va a minimizar, digamos, ese impacto emocional o, digamos, podría minimizar desde la prevención, desde las comunidades, el tema de consumo, ¿no? Que también vemos que el tema de consumo de sustancias, pues ya a nivel social, puede generar un impacto en las comunidades. Como también hablamos de, de minimizar los riesgos que son asociados
frente al consumo de drogas, como por ejemplo los trastornos de la salud mental, el suicidio, ¿no? Muchos riesgos también, digamos, individuales, sociales, familiares. Y pues digamos que acá la clave es fortalecer todas las competencias que nosotros, digamos, podemos necesitar para el tema de prevención de consumo de sustancias. Y digamos como a través pues de este curso, no solamente desde el ámbito de la salud mental y digamos todo lo que tiene que ver con las adicciones, cómo nosotros podemos adquirir estas iniciativas desde la prevención, ya desde una prevención basada en la evidencia. Digamos que muchas veces nosotros podemos aprender a potenciar nuestras capacidades profesionales para adquirir estas herramientas necesarias eh, para generar un impacto positivo en la vida de las personas y de las comunidades, ¿no? Muchas veces si usted es profesional y tiene alguna experiencia, pues también puede ayudar, digamos, este tipo de temáticas para enfocar respecto a su campo profesional, digamos, labores desde prevención, temas de consumo o de adicción. Como ya hablábamos de la adicción, pues hay adicciones a los juegos, adicciones a fármacos, adicciones a las compras. Digamos que cuando hablamos del tema de las adicciones, pues hablamos, digamos, de una situación que puede generar, digamos, algún placer o digamos que genera alguna satisfacción en la persona cuando hace o realiza alguna acción, ¿no? En el caso del consumo de sustancias, pues también es el hecho de la satisfacción que le genera a la persona ese placer por el consumo de esa sustancia como tal, ¿no? En otros casos, por ejemplo, muchas veces hay adicciones frente a fármacos, ¿no? Frente a medicaciones, y es como ese, digamos, esa respuesta inmediata frente a aliviar un dolor, que muchas veces pues la persona pues requiere y necesita ese tipo de medicación. Genera, digamos, algún tema de dependencia también frente a la medicación. También cuando hablamos de adicciones, también pueden haber adicciones a la ingesta, ¿no? Adicciones, por ejemplo, a comer. No sé si de pronto algunos de ustedes ha encontrado una situación en que de pronto tienen un mal día y de pronto si se comen un helado o un chocolate, lo necesitan como para mejorar su estado de ánimo, ¿no? Digamos que, digamos, adicciones puede ser cualquier situación que yo necesito para, digamos, mejorar mi estado de ánimo, que de una u otra forma, pues parte, digamos, de ese placer momentáneo que me genera, digamos, el hecho de hacer algo, ¿no? Esa dependencia que puede haber frente también, no solamente de la parte física, porque muchas veces también el cuerpo pues puede pedir algunas sustancias, por ejemplo, el café es, digamos, un elemento que puede generar adicción, las gaseosas, los dulces, ¿no? Que pueden generar, digamos, algún tipo de adicción. Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, digamos que frente a las habilidades, acá lo importante es comprender los conceptos básicos desde las adicciones, cómo nosotros vamos a identificar todas las competencias necesarias frente al acompañamiento, ¿no? Cuando hablamos de la intervención clínica, que muchas veces pues también es frente a la adicción, todas las estrategias que son oportunas frente a la prevención, desde los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Cómo nosotros también vamos a desarrollar las competencias específicas para ofrecer una intervención oportuna, garantizando pues, una protección desde los derechos de las víctimas y minimizando las consecuencias en la salud física o emocional, digamos, para el hecho de asegurar una recuperación efectiva. Frente a los módulos o temas que vamos a aprender, digamos que el primer módulo pues va a ser las generalidades de las adicciones y los trastornos relacionados con el impacto de la salud mental. El segundo tema va a ver los factores de riesgo de consumo de sustancias, ¿no? El tercer tema va a ser la prevención y la promoción en el ámbito escolar. Más que todo este va a ser en el ámbito escolar, en el ámbito social. Y digamos el cuarto tema va a ser la intervención para la prevención del consumo de sustancias. Digamos que el primer módulo, pues el objetivo es el siguiente. El primer módulo va a hablar sobre las generalidades de las adicciones y los trastornos relacionados al impacto de la salud mental. El objetivo de esta temática
es comprender todos los trastornos adictivos como una enfermedad crónica, la comorbilidad también que puede generar frente a los conflictos psíquicos, ¿no? Cómo podemos también contribuir frente al desarrollo de un programa, digamos, desde la prevención o del manejo de la población adicta y a una red de apoyo familiar. Como también hablamos de reconocer las características y el estilo relacional del toxicómano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contenidos del primer módulo? Serían las generalidades de las adicciones, sustancias psicoactivas y la clasificación, el contexto de las sustancias psicoactivas, problemáticas asociadas al consumo, la teología de la farmacodependencia, también comprender los trastornos adictivos y los cuales pueden generar una comorbilidad según el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, ¿no? Y digamos también cómo nosotros podemos clasificar, digamos, frente al DSM-5 o el análisis del tipo de sustancia. Frente a los factores protectores, el segundo módulo abordaría los factores protectores o de riesgo del consumo de sustancias, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar o a comprender todos esos factores, ya sean protectores o de riesgo, que pueden influir o no en el consumo de drogas? Digamos que frente, digamos, al desarrollo de estrategias efectivas desde la prevención. Digamos que en la adolescencia, en la juventud, todas las implicaciones físicas que hay frente al consumo, las implicaciones mentales que hay frente al consumo, las habilidades sociales, cognitivas y también el manejo de las emociones. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? También hay una adicción, digamos, frente a las pantallas y a la tecnología. Pero digamos que nos vamos a enfocar un poquito más en el tema desde las adicciones frente a la ingestión, ya sea de sustancias, ¿no? O adicciones frente al consumo de sustancias. Pero todos estos elementos pues hacen parte de una adicción, que de una u otra manera pues genera un estímulo de recompensa inmediata, ¿no? Por eso eso es lo que genera una adicción, ¿no? Esa recompensa a algo, o esa gratificación. Me dicen, los adolescentes no toman agua prácticamente y veo que comen muchas comidas chatarras, solo les gusta tomar gaseosa, eso los está dañando mucho. Sí, digamos que muchas veces pues puede generarse también en las gaseosas un tipo de adicción. Profe, definimos adicción cuando el usuario no puede estar sin lo que le genera esta adicción. ¿Como cuál? Cuando me preguntan aquí sobre los trastornos de la conducta alimenticia, recuerden que el tema del comportamiento alimenticio ya es un tema de carácter eh, obsesivo frente a la ingesta de comida, ¿no? A menos que el hecho del comportamiento alimenticio sea a través de una compulsión respecto al consumo de algo en particular. Pero el hecho de dejar de consumir ya es otro tema, digamos, desde la salud mental, que ya no sería una adicción, sino ya sería un problema de comportamiento alimenticio, ¿no? Ujú. Me dicen que la pantalla no está clara, todos los demás pueden ver bien. Todo el material lo van a tener en unas carpetas, eso ya se los va a explicar el coordinador más tarde. Por el momento me dicen que van bien. Sí, digamos que puede haber adicción frente al azúcar. Ya vamos a hablar de eso, sobre la abstinencia y sobre la dependencia. Bueno, en el segundo módulo, digamos que vamos a abordar, como les comentaba, los factores de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no?
¿Cómo vamos a analizar o a comprender todos los factores, ya sean protectores o de riesgo, que puedan influir o no en el consumo de sustancias para el desarrollo de estrategias efectivas de prevención? Digamos que acá es importante que entendamos desde la adolescencia, la juventud, las implicaciones físicas del consumo, las implicaciones mentales, las habilidades sociales, las habilidades cognitivas y el manejo de las emociones. El tercer módulo vamos a hablar de prevención y promoción del ámbito escolar, ¿no? Digamos que acá es importante que entendamos cuáles son las estrategias efectivas de promoción y prevención del consumo de sustancias. Digamos que acá es importante que comprendamos el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Cuáles son las principales sustancias psicoactivas? La parte normatividad o legal. Recuerden que algunas sustancias pues no son legales, ¿no? Que algunas son legales, pero digamos que la persona tiene que cumplir cierta edad. También todo lo que tiene que ver con las estrategias desde la prevención y la promoción. Y las redes de apoyo y las rutas de atención. El cuarto módulo va a hablar sobre las intervenciones para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y digamos cuáles son las estrategias de la intervención eficaz para prevenir el consumo de drogas y la adicción. Acá pues hablaríamos más que todo del tema del diagnóstico según el DSM-5, las intervenciones de prevención desde la familia, desde el ámbito escolar, desde el ámbito laboral y también basados desde los medios de comunicación. Adicción a las personas, pues digamos que no es una adicción, ¿no? Eso sería un tipo de apego o una relación tóxica, pero sí puede haber una adicción al sexo, ¿no? Digamos que algunas personas pueden tener una adicción porque genera de alguna manera una gratificación inmediata frente a un comportamiento. Adicción al sexo, si se conoce. ¿Podrías compartir una explicación de por qué se llega o por medio de las adicciones al comportamiento psiquiátrico? Ok, ya vamos a hablar de eso. Bueno, digamos que frente a los antecedentes históricos, ¿no? Acá vamos a entender, digamos que muchas veces, por qué se genera esa adicción, ¿no? Muchas veces se ha entendido, digamos que desde los informes, desde los tiempos remotos, el hombre, digamos no solamente ahora, sino a través de la historia, ha utilizado algunas sustancias, ya sean naturales, sintéticas, con fines religiosos, bélicos, y algunas tenían un efecto curativo, ¿no? Por ejemplo, es importante que entendamos que muchas veces el hombre primitivo tenía una relación simbiótica, digamos, estrecha y conocía también los efectos de la ingestión de ciertas plantas, ¿no? Para tener, digamos, algún tipo de facultad, ya sea mental o física. Entonces, digamos que muchas veces pues, utilizaban estas plantas para alimentos curativos, para, digamos, también, ya sean naturales, digamos que algunas tenían un componente religioso, ¿no? Que también es importante que entendamos que frente a estos descubrimientos, muchas veces pues fueron el hecho también de buscar nuevas fuentes, digamos, de alimentos. Y que en algunas ocasiones pues fueron el resultado también desde la curiosidad y del impulso natural del hombre hacia la alimentación. Digamos que de esta manera algunas plantas también fueron identificadas como venenosas y se evitaron, digamos, como fuentes de alimentación. Digamos que también pueden generar el tema de fueron restringiendo el uso de la cacería y las guerras, ¿no? Digamos que también, por ejemplo, en el caso de las curaciones, también utilizaban, digamos, los cócidos cardíacos, ¿no? Y se utilizaban en las puntas de las flechas o en los dardos para la cacería y pues en la guerra para herir o matar a sus enemigos. Entonces, digamos que cuando conocían, digamos, algún tema de elementos tóxicos frente a las sustancias, pues se utilizaban para la caza o en el caso de la guerra. También algunas podían tener ya sea efectos curativos o efectos religiosos. Digamos que también es importante que entendamos que la ingestión de ciertas sustancias o plantas por determinados individuos de tribu de una comunidad muchas veces pues la utilizaban los curanderos, los brujos, los sacerdotes, los hechiceros, ¿no?
que también permitían establecer un contacto o comunicación con los dioses. Digamos que inclusive podíamos llegar a pensar que algunas sustancias podrían llegar a curar o digamos a desenterrar males o enfermedades, ¿no? Que digamos muchas veces, pues también digamos que hoy en día vemos que algunas poblaciones indígenas tienen, digamos, algún tema de sustancias, de hongos, con el fin, digamos, de entrar en un ámbito religioso o trascendental, ¿no? Trascender un poco entre la mente y el cuerpo. Y como encontrar esa claridad mental o, digamos, el propósito. Digamos que esas prácticas aún se mantienen, ¿no? Por algunas sociedades o por algunas, digamos, partes en las cuales, digamos, se utilizan algunos elementos ya, digamos, de carácter religioso y con el hecho, pues, de tener como una comunicación, una comunión ya con Dios. Me están preguntando que tienen dudas sobre el módulo 3 y 4. Si bien los genes desempeñan un papel crucial en regulación. Ahorita voy a responderles estas preguntas. Digamos que el módulo 3 vamos a abordar la prevención y promoción en el ámbito escolar, ¿no? En el módulo 4 hablaríamos ya de la intervención desde la promoción desde el ámbito familiar, escolar, laboral, basado frente a los medios de comunicación. Por acá me preguntan que cuándo se genera tolerancia y abstinencia a las drogas. Digamos que cuando hay un tema de consumo de sustancias, la persona de una u otra manera va adquiriendo una tolerancia, ¿no? Digamos que cuando la persona empieza a consumir, por ejemplo, el caso del licor, digamos que va volviéndose tolerante a esa droga, ¿no? Y que va a requerir, digamos, consumir mayores cantidades de licor para tener ese efecto o, digamos, esa sensación que le produce el hecho del consumo. Que digamos que inicialmente, pues como no la persona no es tolerante a esa, digamos, sustancia, pues no le genera efecto, ¿no? Y le genera un efecto, digamos, más alto. Pero cuando ya va adquiriendo, digamos, después va tomándola con cierto tiempo, cierta regularidad, pues ya la persona va adquiriendo, digamos, mayor tolerancia. Por eso va a tender a consumir mayores cantidades, pues porque no le hace efecto. Y abstinencia es el hecho cuando una persona pues deja de consumir una sustancia y se generan unos factores psicológicos y físicos adversos. Por ejemplo, la abstinencia es cuando la persona deja de consumir, por ejemplo, un cigarrillo o una droga y tiene unos síntomas ya físicos, como por ejemplo sudoración, hay personas que llegan a tener vómitos, náuseas, problemas gastrointestinales, ¿no? Sudoración, hay personas que llegan a tener alucinaciones también, y es porque también el cuerpo, pues de una u otra manera, pide esa sustancia de la cual ya se genera una dependencia física y una dependencia psicológica. ¿Por qué se presentan las adicciones? Digamos que, pues, no podríamos determinar la causa, pero una de ellas es también como ese estilo de afrontamiento o de evitación frente a un problema, ¿no? La recompensa que hay frente al comportamiento adictivo y es como esa gratificación momentánea, ¿no? A esto le llamamos que puede ser, digamos, el hecho también de tener una dependencia psicológica frente a algo, ¿no? Algo que me va a generar como una felicidad o va a generar, digamos, no me va a generar de pronto en algún momento alguna gratificación. Por ejemplo, en el caso de que si yo estoy, por ejemplo, o he terminado una relación, una pareja, pues puedo llegar a comer dulces, chocolates de manera compulsiva
y digamos que es la gratificación que me genera pues ese chocolate frente al malestar emocional. Por eso es importante pues cuando hablamos desde la prevención, el tema de prevención y digamos el manejo de las emociones, ¿no? Que muchas veces pues las emociones son el elemento clave frente al consumo de una sustancia. Me dice, profe, las adicciones deben cumplir criterios de dependencia física y psicológica, una tolerancia a la sustancia y a la conducta, el síndrome de abstinencia y desajustes funcionales para que se hable de una adicción. No todo lo que se consume en exceso. Sí, claro, obviamente. Cuando hablamos de adicción, pues ya propiamente hablaríamos ya de una dependencia física, psicológica, una tolerancia, que es cuando la persona pues requiere mayores niveles de sustancias, ¿no? Pero digamos que el comportamiento adictivo también puede ser, digamos, cualquier compulsión que yo puedo tener frente a esa gratificación momentánea, por eso hay, digamos, adicción al sexo, ¿no? Y hay adicción, digamos, a algunos comportamientos. Y de hecho en el DSM-5 pues ya se encuentra el diagnóstico también frente a los comportamientos adictivos. También hay personas que pueden generar una dependencia física y psicológica a los fármacos o algunos medicamentos psiquiátricos o sedantes o medicamentos para dormir, ¿no? Hasta ahí todo está claro. Vamos a ver las etapas de la adicción, así es. Las adicciones se generan debido a la alteración de las neuronas encargadas de producir un tipo de feromona llamada dopamina. Y también la dopamina excesiva, el individuo comienza a tener alteraciones compulsivas por el consumo de cualquier tipo de sustancia o de droga adicional. Sí, pero la adicción a las personas no es una adicción, ¿no? Una relación puede ser una relación tóxica, una dependencia emocional, una relación, digamos, dependiente, ¿no? Pero no diríamos que eso sería una adicción. Puede ser una adicción sexual. Digamos que cuando hay un tipo de adicciones, por lo cual yo voy a, digamos, a requerir una sustancia para encontrar mi gratificación, pues muchas veces a través de estas adicciones pueden llegar a generar, digamos, un componente o un malestar ya a nivel mental, ¿no? Como hablamos del caso de la depresión, de la ansiedad, del caso, digamos, de algunos trastornos de la salud mental. La adicción provoca ansiedad, creo que ese sería el malestar, digamos, más ligero, ¿no? La adicción provoca muchos síntomas, tristeza, ansiedad, frustración, rabia, desde la parte emocional, desesperación, ¿no? Ya a nivel físico también tiene otras secuelas cuando la persona deja de consumir una sustancia de la cual ya generó una dependencia y una tolerancia, pues ya hablamos de que muchas veces también puede llegar a tener la persona alucinaciones, eh, sudores, ¿no? Vómitos, náuseas. ¿Cuáles serían las estrategias psicológicas para prevenir o evaluar temprana la tendencia adictiva? Digamos que hoy en día pues ya hay algunas pruebas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos comparten, digamos, dos, ¿no? Una que es la ACEs y la otra eh, que es la del consumo de licor per cápita. Ya les digo cómo se llama. Hay, digamos, también muchas pruebas psicológicas para el, digamos, el abordaje de sustancias.
el audit. Yo se les voy a compartir esas pruebas para que de pronto las tengan. Y de hecho en la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, le explican cómo debe ser, digamos, la, la aplicación de esta prueba, la calificación, ¿no? Y también pues cómo debería ser la intervención. Bueno, yo solamente el objetivo de este diplomado es hablar sobre el tema de la prevención y desde, digamos, la psicología del abordaje de las adicciones, ¿no? No voy a abordar temas de psicología, digamos, en el ámbito clínico. Me dicen aquí, muchas veces la adicción sexual es promovido por adicciones a drogas o alucinógenos. Digamos que no se puede generalizar, pero podemos decir que también el comportamiento en que una persona pues está bajo un estado de consumo puede generar, digamos, un comportamiento sexual impulsivo, ¿no? Pero también adicción sexual es cuando la persona pues ya adquiere, digamos, algún tipo de dependencia, tanto física o psicológica, frente, digamos, en la parte sexual, ¿no? Por ejemplo, adicción sexual, hay adicción a la pornografía, adicción, digamos, a todos estos componentes, digamos, sexuales, que generan, digamos, una adicción por, digamos, la frecuencia y, digamos, la utilización de estos elementos para, digamos, encontrar como esa gratificación, ¿no? La necesidad de esa gratificación. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Por acá veo que me están preguntando sobre la imagen 3. Mm. Para ustedes, ¿qué es una adicción? Para ustedes, ¿qué es una adicción? Me preguntan acá, la dependencia más bien a las personas, como dice la maestra. Cuando un consumidor de drogas es considerado adicto, ya vamos a hablar de ello. Más adelante. Para ustedes, ¿qué es solamente una adicción? Quisiera saber qué entendemos por adicción, porque veo que me hacen preguntas que de pronto no tienen relación con las adicciones, para que entendamos cuál es el objetivo de entender la adicción y sobre desde qué punto vamos a hablar de las adicciones. Me dicen, ¿por qué cuesta salir de ahí? Ya vamos a hablar de ello. Dicen acá, observa a muchos adolescentes que caen en adicciones por estar en contacto con otros.
Por acá me dicen que alguien recibió una llamada. No, nosotros no hacemos ninguna llamada. Ustedes se conectan al enlace. Hay muchas personas que utilizan, digamos, los grupos para extorsionar o pues, con fines delictivos. Tampoco abran ningún link que manden acá en el grupo. Solamente el chat, el único objetivo es como hacer preguntas y, digamos, poner una clase un poco más dinámica. Es un tipo de dependencia psicológica y física hacia una cosa, claro, dependencia a algo, que el estímulo altera su estado psicológico y físico a pensar que es necesario para la vida de uno. De placer, deseo incontrolable por el placer que produce una conducta o el consumo de una sustancia. Muy bien. Bueno, entonces como veníamos hablando sobre las adicciones, entonces digamos que anteriormente, pues en la historia se utilizaba, digamos, las sustancias, ya sean naturales, sintéticas, con objetivos religiosos, también objetivos curativos, en la casa, ¿no? Muchas veces pues también se iban encontrando los, digamos, algunos elementos que podían ser medicinales, ¿no? Que podían pues llegar también en la parte religiosa, pues que es como la forma, como la persona encontraba como esa parte en la cual se acercaba a los dioses o tenía una comunicación con los dioses. Entonces digamos que ahí surgió, digamos, el tema del consumo de diversas sustancias, ¿no? Cuando se determinaban o encontraban que algún tipo de sustancia pues era venenosa, también se utilizaba en la caza, se utilizaba también en las guerras, ¿no? Y pues que de una u otra manera, pues también de una u otra forma, pues también generaba una curiosidad por el hombre frente a la experimentación, digamos, de esa sustancia. Cómo iban identificando la fuente ya sea de alimentación o cómo podían, digamos, tener como esa información, pues, de esa sustancia o de esa planta, ¿no? En algunas, pues, se utilizaban con fines curanderos, digamos, algunos sacerdotes, brujos, ¿no? Y digamos que, pues, podían, digamos, utilizarla con esos fines. Y pues en otras personas pues la utilizaban ya en el tema de la fuente de alimento. Bueno, voy a cerrar el chat porque veo que hay muchas preguntas, todavía no hemos iniciado. Muy bien, me parece muy bien cuando me dicen que es una enfermedad física y psicoemocional, que era una dependencia, una necesidad de una sustancia, actividad o relación. ¿Ok? Que afecta de manera significativa a la persona que lo padece y al entorno. Sí, digamos que de una u otra manera, pues la adicción sí genera un impacto en la parte social y comunitaria, ¿no? Por eso siempre que vamos a hablar, digamos, de la adicción, vamos a tener que entender que la dependencia, digamos, de una sustancia también genera, digamos, un impacto social. Primero porque, digamos, el consumo de alguna sustancia, por lo menos una sustancia, digamos, adictiva, una sustancia psicoactiva, pues tiene, digamos, un costo económico muy alto, que muchas veces pues también depende de la seguridad también de la comunidad, como los robos, riñas, digamos, todos esos comportamientos delictivos, ¿no? Frente, digamos, a la necesidad, pues, de tener ese capital para tener o adquirir esa sustancia. Que también afectan las familias, las relaciones, los hogares, porque de una u otra manera, pues, la dependencia a una sustancia, pues, la persona no va a estar en su juicio, digamos, consciente de la realidad, ¿no? Hay muchas medicaciones o sustancias que pueden generar efectos alucinógenos, pueden generar, digamos, las adicciones pueden generar, eh, digamos, problemas en los cuales la persona pues no está consciente de la realidad, puede, digamos, estar bajo un estado, digamos, de sedación, ¿no? Que también el consumo de sustancias, pues ya sea que a largo plazo, pues sí se ha encontrado que va generando un deterioro mental, cognitivo, desde la memoria, desde el pensamiento y desde el comportamiento. También el manejo de las emociones, pues digamos que
Cuando una persona está bajo un estado de un consumo de una sustancia, pues va a tener un comportamiento diferente. Cuando ya la persona pues va generando, digamos, un tema de adicción frente a alguna sustancia, pues va a haber, digamos, una respuesta, ¿no? Una respuesta del sistema nervioso como una recompensa frente a esa adicción. Por ejemplo, en el caso del licor, la persona se ve como alegre, se ve como activa, eufórica, decidida, ¿no? Pero cuando ese efecto de ese consumo pues cae, es decir, ya la persona no está bajo ese estado de consumo, pues la persona va a encontrarse deprimida, ¿no? Es lo que llamamos esa depresión, digamos, después del estado de consumo de licor. Digamos que hoy en día, pues también es importante que hablemos de adicción, porque digamos que las adicciones generan un impacto emocional. Por ejemplo, en las adolescentes, si tuvieran, digamos, en algún momento algún tema de prevención desde la adicción, pues se pueden prevenir embarazos no deseados, ¿no? Muchos riesgos en los cuales la persona cuando está en un estado de consumo, pues no tiene las estrategias para, digamos, evitar que pasen algunas cosas. Eh, También digamos que el estado de consumo, pues de una u otra manera, pues influye en los comportamientos y en las decisiones que se toman. Entonces, digamos que también es importante que hablemos de la prevención, porque también cuando hablamos de un consumo, una adicción frente a alguna sustancia, pues también va a generar un impacto, digamos, en el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, pues se ha encontrado que ellos no pueden, digamos, consumir hasta no tener una edad, digamos, ser mayores de edad, ¿no? Y esto se debe a que, digamos, el consumo de sustancias en temprana edad pues va a generar un deterioro mental y cognitivo en el aprendizaje, ¿no? No va a desarrollarse, digamos, adecuadamente esa capacidad mental. Entonces, que de una u otra manera, pues sí va generando, digamos, unos cambios, unas dificultades en el pensamiento, en el comportamiento. Y es importante que entendamos que las sustancias, pues también van generando, digamos, una dificultad a nivel no solamente social, familiar y personal, laboral también. Por eso también cuando hablamos desde la prevención, pues siempre vamos a encontrar que se debe de abordar, digamos, desde la prevención, desde la manera de la salud mental, la prevención del consumo de sustancias, porque pues también se ha encontrado que, digamos, uno de los componentes por los cuales se presenta el comportamiento suicida en las personas es porque están bajo estados de consumo de algo, ¿no? Ese consumo es el elemento, se ha encontrado que tiene una influencia directa frente a la impulsividad de un suicidio. Y también digamos que de una u otra manera, las adicciones también tienen un componente, digamos, a nivel personal, laboral también, porque digamos que también puede generar riesgos a nivel laboral. Si una persona pues está trabajando bajo un estado de consumo, pues no va a tener todas las medidas y los protocolos frente a la parte preventiva de cómo, digamos, evitar que le eviten tener un accidente, digamos, laboral. Entonces es importante que entendamos que en el ámbito escolar, pues también la prevención del consumo, digamos, en niños, en adolescentes, pues también tiene un papel fundamental. Y es porque prevenir, digamos, el consumo de personas a temprana edad, de niños o adolescentes, también estamos viendo que tiene un impacto en su futuro, ¿no? Digamos que también depende de su proyecto de vida, ¿no? Que el hecho de consumir a temprana edad, pues también va a afectar el proyecto de vida de este niño o adolescente. De una u otra manera, pues ya la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que una adicción pues ya hace parte de una enfermedad mental, que pues por todos los elementos que genera, no solamente físicos, sino emocionales y cambios en el comportamiento. Puedes ampliar el contexto de lo que hace la sustancia psicoactiva en las personas. Pues la sustancia psicoactiva, como ya les comentaba, genera una gratificación, ¿no? En el momento de consumo, pero en el momento después del consumo, por ejemplo, en el caso del licor, genera una parte depresora del sistema nervioso. Es decir, la persona, muchas veces cuando ustedes ven, digamos en el caso del consumo de licor, ven a la persona desinhibida, la ven alegre, pero a medida que más va, digamos, consumiendo esta sustancia, pues se empieza como a dormir, ¿no? Empieza como a tener problemas de memoria, fallar en los reflejos, empieza a tener problemas también
digamos, a tener comportamientos arriesgados, por ejemplo, en la conducción, y por eso hay tantos accidentes de tráfico bajo el estado del licor. Digamos que la persona pues no está, digamos, en sus cinco sentidos para una conducción. Me dicen, los cambios se pueden ver en las actitudes y en las conductas eufóricas, que a veces también lentas en las personas que son adictas o a una sustancia, ¿ok? Los comportamientos se alteran, es una realidad, también los pensamientos, ¿no? Hay personas que pueden llegar a tener alucinaciones, también notamos que muchas veces las personas cuando están bajo estados de consumo pueden tener también, digamos, algún tema, digamos, de obsesiones, ¿no? Eh, Podemos ver que muchas veces también los conflictos intrafamiliares pues también se deben frente al estado de consumo y que muchas veces cuando notamos que hay un estado de consumo pues generalmente no es una sola sustancia, sino que a veces pues son una, dos o más. Entonces digamos que de una u otra manera pues esto también tiene unos cambios en el comportamiento. Hay posibilidad que un hijo de un adicto activo siga con una adicción, pues puede generar una dependencia genética, pero no necesariamente. Eh, digamos que el hecho de ver a alguien o digamos el ejemplo que dan los padres a nivel, digamos, familiar es fundamental. Por eso cuando hablamos de adicción o de prevención de la adicción, también es importante que hagamos una claridad sobre qué ejemplo da un padre frente al manejo de un problema o una frustración. Si el manejo que dan los padres es a través, digamos, del consumo de alguna sustancia o del refugio de esa sustancia, pues para sentirse bien, ¿no? Entonces es importante que también nos hagamos esta pregunta sobre qué ejemplo le damos a nuestros hijos ya a nivel, digamos, de cómo manejar un problema o una situación. Si de pronto el ejemplo que le estamos dando es el hecho del consumo de una sustancia, ¿no? Que nos ven de pronto bajo estados de consumo de cigarrillo, de licor, digamos, esa es la forma como nosotros también estamos enseñándole a lidiar con los problemas o la frustración. Pero digamos que depende de cada persona, ¿no? Pero sí es importante que entiendan que cada persona pues puede tener, digamos, un gen que puede generar una adicción a algo. También se ha encontrado en otros estudios, bueno, ahora que me están haciendo esta pregunta sobre las adicciones, sobre el por qué se genera la dependencia a una adicción de consumo. Y es que algunas personas, cuando no se ha encontrado que tengan una intervención psicológica frente a un trastorno de la salud mental, pueden llegar, digamos, a abordar o a compensar estos problemas mentales con un comportamiento adictivo. Es decir, si yo tengo un problema, por ejemplo, para socializar con otras personas, puedo llegar a tener algún tipo de consumo de alguna sustancia, pues para mejorar mi habilidad social, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un problema frente a una hiperactividad, comportamiento acelerado, puedo consumir una sustancia que de pronto me baje esa aceleración que de por sí pues tiene mi cuerpo, mi organismo, ¿no? Como por ejemplo puede ser el caso de la marihuana, ¿no? Si tengo un comportamiento, un pensamiento, una personalidad ansiosa, puedo llegar a consumir, digamos, cigarrillo o algún tipo de, digamos, de sustancia como para manejar o para, digamos, de alguna manera sobrellevar esta ansiedad. Digamos que sí se ha encontrado que dependiendo de los trastornos mentales que tiene la persona y si no han tenido como el adecuado abordaje psicológico, pues puede ser también una de las raíces por las cuales hay ese tema de consumo, ¿no? También hemos encontrado o hemos notado que muchas veces la manera como las personas pueden lidiar una situación emocional grave, digamos un duelo, una ruptura, también es a veces en estados de consumo de alguna sustancia. Entonces, digamos que una de las estrategias más comunes que vemos frente al abordaje de las emociones o de algún problema, ya sea económico, familiar, interpersonal, de pareja, pues puede ser, digamos, en la adicción o el consumo consumo de alguna sustancia que genera adicción, ¿no? Pero hablamos de adicción cuando ya hay un comportamiento un poco más regular, ¿no? Cuando ya se genera esa necesidad y esa dependencia de ese comportamiento. A eso es lo que hablamos de adicción. Pero muchas veces, pues cuando la persona entra, no, digamos, entra al estado de consumo o a empezar a consumir una sustancia,
pues digamos que no tiene un consumo habitual, no tiene un consumo recurrente, frecuente, y por eso pues no es una adicción, digamos que ha, digamos, ha consumido alguna sustancia, pero no necesariamente es que tenga un comportamiento o una adicción como tal a esa sustancia, ¿no? Que la necesite tanto física como psicológicamente, y que el hecho de no consumirla le genera algún síntoma y que además el cuerpo le pida esa sustancia, ¿no? Que es lo que hablamos de la abstinencia a la sustancia. Digamos que siempre pues vamos a empezar a partir para entender el por qué se va generando esta adicción, digamos que en la parte histórica empezó, digamos, como un tema de conocimiento, digamos que algunas sustancias pues tenían como ese componente espiritual y se daban algunas explicaciones frente a esto, pero una de las bases por las cuales se ha presentado la adicción es por la curiosidad a experimentar, digamos, esas sensaciones diferentes, ¿no? Esa necesidad como esa curiosidad que tiene el hombre, pues por saber qué se siente, que muchas veces pues el estado de consumo pues también tiene, digamos, unos efectos diferentes en cada persona. Me dicen que en el ámbito laboral una persona que consume sustancias y informa a la empresa, en este caso estaría fuera de una estabilidad reforzada, en este caso se hace la empresa. En el ámbito laboral, digamos que sí hay empresas en las cuales, digamos, digamos, hacen, digamos, un tema de prevención, ¿no? Como exámenes ocupacionales, después del momento del ingreso, se hacen exámenes, digamos, para identificar si la persona, pues, está en sus cinco sentidos o está bajo un estado de consumo. Porque digamos que cualquier cosa que le pase a la persona en el ámbito laboral, pues entraría a una investigación por mirar si de pronto si se efectuó el protocolo adecuado, si contaba con las medidas, digamos, de riesgos laborales, ¿no? Y digamos que en el caso, pues, de que la persona esté bajo un estado de consumo, pues también la empresa se libraría de una responsabilidad muy grande, que es el accidente por el cual la persona, pues, ha tenido, digamos, algún problema, ¿no? Digamos que es importante que entendamos que el consumo de drogas, pues, sí genera un impacto en la vida de la persona, ¿no? En la vida familiar también, en la vida interpersonal, en las amistades, que muchas veces pues también hay personas que llegan a tener el consumo, digamos, por también estar en un grupo social, ¿no? O por pertenecer a este grupo social. Entonces, es importante que también entendamos que hay muchos factores por el cual se presenta el consumo o se puede conllevar a una adicción, pero digamos que todo desde el inicio va a empezar, digamos, vamos a hablar de a nivel histórico, y es como, digamos, tuvo esa repercusión en el hombre, en las sustancias, ¿no? Que bien hay sustancias que tienen un efecto curativo, que tienen efectos en los cuales ayudan a mejorar, digamos, enfermedades o a disminuir los dolores, ¿no? Es algo pues también muy valioso. Pero también pues hay sustancias en las cuales pues ya cuando se genera una dependencia o una necesidad, por ejemplo, en el caso, digamos, de algunos medicamentos, por ejemplo, para conciliar el sueño, recuerden que hay personas que generan una dependencia tan alta que ya nunca pueden, digamos, conciliar ese sueño de manera natural, ¿no? Que requieren siempre el consumo de esa sustancia. Entonces, que muchas veces, pues también estamos viendo que a través, digamos, de esa sustancia que ayuda a mejorar el sueño, que era el objetivo inicial del tratamiento, pues ya se vuelve en algo ya más dependiente, ¿no? La persona genera una dependencia y una dificultad ya para hacerlo de manera natural, orgánica. Puede que el gen se exprese y va a depender del entorno. Me dicen aquí, pueden haber procesos que los hijos sean adictos desde la genética. Pues no, no, realmente no, porque la verdad es que la adicción es cuando la persona experimenta, digamos, esa sustancia, ¿no? Me dicen, yo he conocido personas que pueden controlar o que por lo menos eso parece y lo usan con fines recreativos y no todo el tiempo. Estas personas se les puede considerar adictas. Pues realmente el hecho de que la persona crea que puede controlar un consumo de una sustancia, pues está equivocada, ¿no? El hecho de controlar no necesariamente significa lo que entendemos por control. Muchas veces es como una distorsión pensar que yo puedo controlar una sustancia en la cual la necesito para poder sentirme bien.
Entonces es una distorsión pensar que yo necesito consumir una sustancia y el hecho de que la persona pues se pueda volver adicta, pues el solo hecho que la necesite para fines recreativos, pues me está diciendo que hay un tipo de dependencia, que puede que no ha llegado al nivel grave como tal, que es el consumo diario o frecuente eh, de ese consumo, pero pues puede irse encaminando ahí. Entonces, no existe, ese es un tabú pensar que yo puedo controlar una sustancia, ¿no? Eh, puede poner más propensos a que los hijos sean adictos desde la genética, o puede que el gen se exprese, va a depender del entorno. Bueno, entonces cuando hablábamos de los antecedentes históricos, pues digamos que eh, a esto lo que entendemos de cómo empezó a surgir, digamos, ese consumo de sustancias, ¿no? Digamos que frente a esto es importante que entendamos que el objetivo pues del consumo de sustancias en ese momento era a nivel curativo, ¿no? Y también pues cómo estos descubrimientos pues fueron dando base a la medicina. Por ejemplo, en el caso de la marihuana muchas veces era empleada ya como algo medicinal, que hace más de 3.000 años, ¿no? En México, por ejemplo, en el prehispánico, digamos que se desempeñaba un papel muy importante, ¿no? Digamos, importante en la vida social, digamos, más que todo en el plano curativo, digamos que podía emplear frente a los padecimientos articulares o intestinales. Y no obstante, pues también digamos que todo lo que tiene que ver ya frente a los daños o los avances científicos, que poco a poco pues ha hecho la medicina, la farmacología, la tecnología y muchas veces pues también esto es lo que ha ayudado, digamos, a convertir una arma, digamos, frente a las diversas sustancias y cómo esto también puede contribuir frente a un beneficio y un bienestar pues de la persona. Entonces digamos que si bien pues los medicamentos sí generan un beneficio y un bienestar en la parte de la salud física, ¿no? Pero pues también pueden generar, digamos, grandes problemas ya, digamos que, como sabemos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Yo tenía un docente, un profesor, que nos decía, hasta un Dolex puede tener efectos secundarios, ¿no? Cualquier sustancia puede tener efectos secundarios. Entonces, el hecho de yo necesitar ese Dolex para el dolor que tengo, estoy necesitando, digamos, de una sustancia para eliminar un dolor, ¿no? Una molestia. También muchas veces, pues, en el siglo, digamos, en el siglo antes de, digamos, los inconvenientes por los cuales se iban presentando, por ejemplo, en el caso de las concentraciones alcohólicas, muchas veces eran máximas, ¿no? El 15%, y pues que el etanol, pues, era el proceso por el cual, pues, se iba, digamos, llevando a esa fermentación natural, y muchas veces pues era también dependiendo frente al avance, ya sea tecnológico o cómo también se utilizaban todos esos procesos de destilación. Digamos que muchas veces también se tiene que contar con el consumo pues de bebidas alcohólicas, ¿no? Que pues a nivel, que genera digamos un mayor nivel de concentración de etanol en algunas bebidas que en otras. Y pues que esto también pone en peligro pues la salud física de los individuos, la salud mental. Y pues otro elemento que constituye pues también es el hecho de la amapola, ¿no? Que se utilizaba, digamos, en los 1500 antes de Cristo, y digamos que el avance, pues también en 1805, pues también ayudó a desarrollar una forma concentrada, un tipo de analgésico, como hablábamos, de la morfina, ¿no? La morfina se deriva de la amapola. Digamos que el alcohol, pues también hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, pues ha mostrado que el consumo del licor es la droga más utilizada a nivel mundial, ¿no? Seguida del consumo de tabaco. Entonces, es importante que entendamos que hoy en día, pues también, pues hay otro tipo de sustancias, pero pues la más consumida, digamos, a nivel mundial es el licor. Por eso, pues, el licor, pues también tiene un impacto también, no solamente, pues, se utiliza en el campo de la medicina, por ejemplo, en el caso de las cirugías, se utiliza para desinfectar, ¿no? Eh, ahora con el tiempo de COVID se utilizaba mucho el tema del licor o el alcohol, por ejemplo, en el caso de los antibacteriales, para las manos, pero digamos que el alcohol pues también, el consumo de licor pues también, digamos, fue el más exacerbado en tiempos de COVID. Entonces, digamos que de una u otra manera, pues sí, se han encontrado desde las sustancias pues diferentes usos
o digamos concentraciones, que hay, digamos, todos sabemos que hay concentraciones de alcohol más altas, digamos, en algunas bebidas alcohólicas que en otras. Y pues también dependen de la fermentación y digamos del tipo de bebida alcohólica, ¿no? Me preguntan aquí, ¿un adicto siempre será adicto a pesar de tener tiempo o años sin consumir? ¿O la persona puede curarse del todo? Pues digamos que el tema de la prevención de la adicción, digamos que sí genera, digamos, un impacto, ¿no? Porque cuando ya hablamos de adicciones, ya hablamos de algo, de un componente un poco más delicado, y es del hecho que la persona cree que necesita, no solamente físicamente, la sustancia para sentirse bien, ¿no? Los recuerdos que yo llamo como falsos recuerdos de consumo. Es que la persona pues recuerda, digamos, que la pasó bien en una fiesta, en un cumpleaños, pero muchas veces pues estos recuerdos son distorsionados porque no recuerda todo lo que pasó, no recuerda cuando estuvo bajo estados de consumo, no recuerda las partes, digamos, malucas del consumo, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, de, de los comentarios, de los problemas que ya hay con los amigos, ¿no? Problemas que pueden haber también con la pareja. Entonces que muchas veces pues ese recuerdo son como digamos, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Bastante como eh, son recuerdos que filtran la información, pero no dan como esa información real de qué ocurrió bajo estados de consumo, porque muchas veces pues la persona cuando tiene una adicción pues tiende a justificar una adicción. Entonces, la justifica porque digamos que la adicción es la fuente que le da como ese placer, que le da como ese beneficio. Entonces, la persona cuando tiene un comportamiento adictivo, pues tiende a justificar. No, la culpa no es del licor, no, la culpa era de la otra persona, no, el licor no fue por eso, no, yo casi no tomé. Entonces, de alguna manera, pues justifica esa adicción. Trata como de minimizar esa adicción. Creo que muy pocas personas vamos a escuchar que nos diga, tengo un problema con la adicción al licor o tengo un problema de adicción a las drogas, porque por lo general ellos no reconocen ese problema, o sea, el adicto justifica el problema y ese es el principal, digamos, factor para intervenir, ¿no? Esa justificación frente a la adicción. Cuando me dicen acá que muchas veces la persona puede llevar tiempo sin consumir, sí, y digamos que eso también depende, digamos, digamos, la capacidad que tiene la persona para ese autocontrol, ¿no? Y que muchas veces la persona, pues, cuando ha tenido algún problema interpersonal o algún problema que sea, digamos, por el cual la persona consumía para sentirse bien, pues, y la persona, pues, también detecta qué es lo que tiene que trabajar, ¿no? No necesariamente la droga le va a solucionar los problemas. Entonces, muchas veces, pues, la persona, pues, sí puede llegar a tener, digamos, un entendimiento frente al consumo, pues, un cambio de actitud. Pero es importante que tengamos claro que eso depende de cada persona y es cada persona la que, digamos, tiene la respuesta frente a ese tema de consumo, que es un poco más difícil porque de una u otra manera, pues ese estado de consumo, pues genera una satisfacción tanto física como mental, ¿no? Mental es por el hecho de yo sentirme bien o de acordarme, pues, de esos momentos alegres, de ese bienestar, de pensar que si consumo licor todo va a pasar o ya mi vida es mejor. Y física porque mi cuerpo también lo pide, ¿no? También me pide esa adicción. No se justifica el consumo de marihuana como he escuchado en algunas personas. Pues de hecho, ningún comportamiento de las personas justifica una adicción.
que si bien hay, hoy en día hay, digamos, sustancias que son legales, pues tampoco justifica, digamos, por más legal que sea, ese consumo exagerado de esas sustancias, ¿no? Como es el caso del licor y del tabaco. Son legales y que no tienen como ese problema. No podríamos decir que la adicción es una enfermedad, pero sí, digamos, podemos decir que la adicción es un componente en el cual cada persona pues debe identificar si existe o no esta, digamos, dependencia a algo, ¿no? Esa necesidad de pronto del consumo. Se puede controlar, sí, pero es importante que también cuando hablamos de la intervención del consumo de sustancias o digamos de adicciones, muchas veces pues también debemos de ser conscientes de que, y debemos de ser conscientes a esa persona que estamos interviniendo o abordando, y a las familias también, que van a haber momentos, digamos, de recaídas. Las recaídas, pues, frente al proceso, digamos, del abordaje de adicciones es algo normal. También se debe, digamos, a esa necesidad del cuerpo, ¿no? Es importante que se haga claridad de que pueden existir esas recaídas por el consumo de, si hay consumo de sustancias. Sí, digamos que la adicción genera unos recuerdos segmentados de la felicidad, ¿no? No recuerdan, digamos, lo desastroso que fue algún problema, sino solamente esa parte, digamos, conveniente del recuerdo. Bueno, entonces hasta acá quedamos en la clase el día de hoy. Yo lo voy a dejar con el coordinador del diplomado, quien les va a aclarar todo el tema digamos, de los certificados, se les va a aclarar también sobre, digamos, el material, ¿no? Entonces, todas las preguntas pues, que tengan respecto al diplomado, pues se la pueden hacer con él.